Maestra, compañeros, sean bienvenidos a un nuevo video. Y sí, el día de hoy estaremos dando nuestras noticias deportivas. ¿Qué fue lo que investigué acerca del fútbol mexicano? Investigué acerca del fútbol en general, cómo es que llega el fútbol a México. Ah, caray, eso sí me interesa, ¿eh? Básicamente el día de hoy estaremos dando las noticias deportivas de último minuto acerca de este gran deporte, con un poco de documental acerca de cómo es que llegó el fútbol a nuestras vidas, a tierras aztecas. Así que bueno, vamos sin nada más que decir, vamos a comenzar con el video. ¿Cómo es que llega el fútbol a México? Pues bueno, de principio estamos hablando de que en 1901 la compañía inglesa Real del Monte, que fue quien trajo el fútbol a tierras aztecas. Como bien sabemos, el fútbol se creó en Inglaterra. ¡Wow! Funda formalmente al Pachuca Athletic Club, que fue el primer equipo mexicano en construirse aquí en tierras aztecas. Y México Cricket, que el fútbol aquí no llegó con el nombre de fútbol, llegó como cricket, así se le llamaba en 1901. Y se organizaron con la primera competencia nacional de fútbol, obviamente, que dio inicio el 19 de octubre de 1902 y el cuyo campeón, el primer campeón aquí en tierras aztecas, aquí en el país de México, fue el equipo de Orizaba. Fue el primer equipo en lograr coronarse campeones de un pequeño torneo que trajeron los ingleses a estas tierras aztecas. ¿Qué partido fue el que inició aquí en México, el primero de todos los siglos? No lo sé, tú dime. El 19 de octubre de 1902, inaugurado oficialmente por la Liga Mexicana. Esa fecha, en 1902, ya se estaba organizando la Liga Mexicana aquí en tierras aztecas, con el primer partido entre los dos equipos que fueron de favoritismo, que fue entre el México Cricket Club, así se llamaba el primer equipo, y el Club British, que como ya lo sabemos, el Club British era el equipo inglés que trajo el fútbol aquí a México. Con abultado marcador de 5-1, México Cricket Club le ganó a los ingleses, a los creadores del fútbol, y este sería un día histórico para las tierras aztecas, para el país de México, dentro del deporte del fútbol. Vaya, vaya, hijo. ¿Cuándo inicia la Liga MX aquí en México? Se estarán preguntando. Pues bueno, como esto lo vamos a dividir por puntos. El primer punto es que luego de la separación de varios clubes de la Liga Mexicana, que fue fundada en 1902, la Primera División de México, también conocida simplemente como Liga MX, o por motivos de patrocinio se le llama Liga BBVA MX, es un nombre largo, pero es su liga de patrocinio. Es la máxima categoría masculina del sistema, todavía no existían clubes femeninos, solamente masculinos. No es asunto mío. La principal competición de clubes del país fue en el año del 2012. Fue como se le empezó a crear la Liga Mexicana, o en este caso la Liga BBVA MX. Como siguiente punto tenemos que se juegan de dos torneos cortos, por ciclonal futbolístico, cada uno con su campeón, cada una con su campeón competitivo, denominados Apertura y Clausura en ese orden. El campeonato se define por medio de una fase final posterior a cada fase regular. Como ya lo sabemos, fase final, pero antes de la fase final se debe llevar un proceso de partidos para que después avancemos a la fase final. Como dato curioso tenemos que la liga ocupa el 10º lugar en ser la más fuerte del mundo en la misma década y la tercera liga más fuerte del continente. What the fuck? Solo detrás de la primera división, ojo, de Argentina y de la Serie A de Italia. Estamos hablando también que está por encima de la liga de la Serie A de Brasil. Así como lo escuchan, Brasil, los brasileiros también están por debajo del nivel, según aquí lo marca la FIFA. A la Liga Mexicana se le ubicó en el año 2020 como la liga número 29 del mundo. Es bellísimo. ¿Cuál es el equipo con más campeonatos dentro del ciclo de las tierras aztecas de la Liga Mexicana? El equipo con más campeonatos obtenido en la era profesional es el Club América con 13 títulos, seguidos del Guadalajara con 12 unidades, seguido del Toluca con 10, Cruz Azul y León reparten campeonatos con 8 igualados, los Pumas y Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León ocupa 7 títulos.
Como siguiente punto tenemos que el Clásico Nacional, también llamado Clásico de Clásicos, es disputado entre clubes como América contra Guadalajara, los que están aquí atrás. Como podemos notar, es el Clásico de Clásicos, es el clásico más visto aquí en tierras aztecas. Seguimos con el siguiente clásico, que es el Clásico Joven entre las Águilas del América y Cruz Azul, seguido también por el Clásico Capitalino entre América y Universidad Autónoma, es los Pumas. ¿En serio? Y seguido con el Clásico Tapatío entre las Chivas, entre el Guadalajara contra los rojinegros del Atlas. Seguido también del Clásico Regiomontano, los dos equipos del norte, los dos equipos más grandes del norte, Monterrey contra los Tigres. Los primeros campeones que se depositaron en esta liga, aunque les va a sorprender, es el Club León. Fue el primer campeón aquí en tierras aztecas, el primer campeón desde que se inauguró la liga en 1902. Seguido de Monterrey, Apertura, Clausura, Apertura Pachuca, Clausura, después las Águilas del América se coronarían campeones, y después en el Apertura las Chivas, Guadalajara conseguiría su primer título, y después en el Clausura, que fueron los Diablos Rojos del Toluca. 10 segundos más tarde. Como siguiente punto tenemos que en la actualidad la temporada se disputa actualmente dividida en dos torneos cortos, cada uno con su propia fase final, que estamos hablando de liguilla, y claro, su liguilla tiene a su campeón. Comenzando por los denominados torneos de apertura a finales del mes de julio o principios de agosto, es cuando da inicio el apertura, y terminando en el mes de diciembre se cierra con los llamados torneos de clausura, que comienzan a principios de enero y terminan a finales de mayo o principios de junio. ¿Cómo es que se dividen las estadísticas en las tablas en el fútbol mexicano? Como primer punto, se debe de manejar la mejor diferencia entre los goles anotados, es decir, los goles que anota el equipo, y los goles recibidos, cuántos goles ha recibido esa defensa de ese mismo equipo. Como segundo punto, tenemos el mayor número de goles anotados, cuántos goles han anotado cada equipo por diferente mayoreo. Como tercer punto tenemos el mayor número de goles anotados como visitante, es decir, si yo soy América y voy a visitar a Pachuca, es evidente que se me van a contar los goles estadísticamente que haga en casa de los Tuzos o en el estadio del Pachuca. Como cuarto punto tenemos los marcadores particulares entre los clubes empatados. Estamos hablando de que si América empata a 1 contra Chivas que empata a 1. Y ahora sí, ha llegado la hora de la verdad con nuestras fuentes confiables. ¿Sí? Ya nos confirman con nuestras fuentes confiables. ¿En México hay corrupción? Esa es la pregunta mayor. ¿En México, en el deporte del fútbol, hay corrupción? ¡Diablos, señorita! Y la respuesta, desafortunadamente, pero es sí. Esto se ha visto reflejado durante varios años. Estamos hablando de los últimos 5 años. Empezaron a surgir medios, empezaron a surgir noticias en el cual la FIFA no se ha dado cuenta, si es que ya se dio cuenta, tomó cartas en el asunto, pero no se involucraron con más con la Liga Mexicana, dijeron es su bronca, así que ustedes lo resuelven, pero estamos hablando de puntos muy importantes, y aquí hay un punto que quiero tocar que es muy importante. Esto lo tengo que ver. Pues dentro de la Liga Mexicana, ya que antes se jugaba con una categoría, de la cual se dividía en la Liga A y la Liga B, estamos hablando Liga de Ascenso y Liga de Descenso, era la misma liga, pero se dividían como mejores, pues bueno, la cual era primera y segunda división. Ante esto, el primer equipo en ascender a la categoría máxima en su historia desde que se inauguró fue el equipo de Altamira. Fue el equipo que se inauguró, que dijo yo me asciendo, y así es como ascendió a primera división, el primer equipo en ascender. Con él iniciaba la historia de la Liga de Ascenso. También existía el descenso, que era caer en segunda división por no jugar bien o no tener un buen puntaje en la estadística porcentual para quedarse en primera división. Y vamos también que hasta 2019, donde se movieron las partes del dinero en primera parte, desafortunadamente se elimina la Liga de Ascenso y se quita la propiedad de los equipos en segunda división, en el cual es una estadística abismal, es una estadística terrible, de lo cual se quedan deportistas sin trabajo a 250 personas, contando cuerpo médico y cuerpo técnico. Estamos contando ya, aparte de los 22 jugadores que tiene que tener cada club registrados en la liga. Me encantaría morirme ahora mismo. Obviamente cada equipo se vio afectado de esta situación. El fútbol mexicano fue un tema de mucho tiempo, fue un tema donde FIFA se involucró,
pero el fallo fue a favor, entonces dijeron que se elimine la liga y así es como los deportistas, muchos se quedaron sin dinero y se quedaron sin trabajo porque era lo único que hacían dentro del fútbol mexicano. Y eso no es todo, sino que para la segunda parte del dinero de cada equipo de la primera Liga Mayor Varonil, resulta que el último lugar que quedara se iba a multar con 120 millones de pesos al que quedara en el lugar 18, ya que son 18 equipos. Y el penúltimo queda con la sanción de 70 millones de pesos. ¡Puta, qué ofertón! Nuestras fuentes lo confirman, así es como se castigará a los equipos actualmente, que estamos ya en el clausura 2020-2021, así es como se castigará al último y al penúltimo lugar de la tabla. Si no tienes ese dinero, vas a tener que ser desafiliado, tu club dejará de existir, que te permite jugar, va a ser repartido a otros equipos que sí son de dinero. Entonces ahí es donde entra la corrupción dentro del fútbol mexicano. También hablamos de temas muy importantes como se habla robo de campeonatos, compras arbitrales, se está hablando de compras de VAR, estamos hablando de temas de corrupción muy fuertes dentro del fútbol mexicano, la Liga de Balompié Mexicano, la Federación Mexicana de Fútbol, y también esto incluye que después de ser desafiliado, después de no tener el dinero o los recursos necesarios para cubrir esa deuda que quedó, se cede el estadio que ahora pertenecía a ese club, al momento de ser desafiliado pasa a manos de otro grupo, que en este caso quien los controla es Grupo Pachuca, que fue el que inició toda la historia del fútbol. ¡Eres la maldad en persona! Y aunque los equipos de la Liga de Ascenso hicieron una protesta a las afueras de los grupos y de la oficina de la Liga MX y de la FIFA, dijo la FIFA, vamos a tomar cartas en el asunto. ¿Y cuál fue el asunto? Que el fallo fue a favor, que la Liga de Ascenso desapareciera, y así es como seguimos contando actualmente. Sigue habiendo corrupción en el fútbol mexicano, pero hay corrupción, sigue habiendo mucha corrupción dentro del fútbol mexicano. Esperemos y en algún momento se quite la corrupción del fútbol mexicano, se quite esa peste negra, se quite esa mancha negra que siempre ha caracterizado al fútbol mexicano. Desafortunadamente para periodistas de otros países como Argentina y Brasil, la Liga Mexicana no es de gran nivel, punto número 1, y punto número 2, nos ven como el fútbol que nada más mueve puro dinero. Únicamente digo esto de Racing. Sí. Lo que no me gustó es que menospreciaste el fútbol mexicano. ¿Yo? Y sí, porque No, yo no lo menosprecio. Yo digo que es mejor. No, yo no lo menosprecio al fútbol mexicano. Digo que es una mierda. No es que lo menosprecio. Arevalo llegó a la final de la Libertadores contigo. No me quedó claro. No, menosprecio. Digo que es una cagada el fútbol mexicano y que, si vamos a jugar nosotros, podemos presentar batalla. No coincide. ¿Quedó claro? Sí. Lo que pienso yo, no la verdad, lo que pienso yo. Una cagada total. Algo tiene que cambiar en el fútbol mexicano y se tiene que desaparecer la corrupción dentro del deporte, porque no solo el fútbol está dañado por esa mancha negra. Hay muchos deportes que se ven dañados y muchos atletas que siguen daños. Por eso no hay potencial en México. Por eso en México no hay una potencia dentro de un deporte. Por eso mismo. Estamos hablando de gimnasia, natación, nado sincronizado, atletismo, fútbol, básquetbol y béisbol. Pero bueno, maestros, espero les haya gustado el video del día de hoy. Hablamos de muchas cosas, hablamos de que si hay corrupción en el fútbol mexicano o no. Y también recuerden que en esta parte de la Federación Mexicana de Fútbol es un tema muy delicado. Entonces, si vamos a empezar a debatir, hay que tener mucho cuidado con lo que se habla dentro del fútbol mexicano. Eso es verdad. Eso es verdad. Eso es verdad. Pero bueno, sin nada más que decir, nos retiramos, maestros. Espero les haya gustado mucho este pequeño debate, este pequeño análisis de la información que llegué a juntar acerca de la liga y cómo es que se maneja dentro del fútbol, solo del deporte del fútbol. Pero bueno, sin nada más que decir, nos vamos, maestra, y muchas gracias por ver el video. Nos vemos en la próxima.